Buen día, buenas tardes, buenas noches. Sé que tenemos participantes de diferentes partes o diferentes latitudes del mundo. Joseph, para vos, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes desde Barcelona. Es un gusto tenerte con nosotros. Vos sabés lo que te aprecio y quiero agradecerte que estés acá con nosotros en este congreso virtual. Como situé en el acto de apertura, la idea es poner en palabras el acontecer de esta época, del malestar de esta época. Te presento rápidamente: psicólogo clínico, psicoanalista, director de la Escuela Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes de Barcelona y miembro honorario de la WCP. Esta es tu presentación formal. Ahora bien, antes de empezar la conferencia tuya, eh, ¿cuál es tu relación con, de chusma, para chusmear un poquito, tu relación con dos apellidos muy importantes dentro del psicoanálisis: Freud, obviamente, y Nobel y otra? Contanos un poquito. Bueno, primero realmente agradecerte, la verdad que agradecer a Gustavo el que me haya invitado, ya me viene persiguiendo hace tiempo, y el que me haya invitado a este congreso tan importante. Además, la admiración es mutua, yo admiro a Gustavo, es la mía, o sea que fantástico, y realmente a todo el equipo de la Asociación Argentina de Salud Mental, nuevamente agradecer la participación en este congreso. La, la parte de un poquito de chusmerío que queréis todos, porque la verdad que son unos apellidos que llaman la atención. Cuando me mudé a España, me enteré que en España tienes que usar los dos apellidos, por ley. No, todo se firma con doble apellido. En Argentina yo no usaba el apellido Freud porque viene por parte materna. El apellido Nobel, yo creo que todos conocen a mi padre, que era un psiquiatra y psicoanalista muy conocido en Buenos Aires, que escribió, entre otros, un famoso libro del cual se sigue vendiendo en todas las universidades del mundo, a pesar de que ya está en varias páginas online y se puede descargar, que es el libro que tiene con Arminda Verasturi, que era madrina mía, que se llama La adolescencia normal. Era muy amiga de la familia. Esto por parte de padre. Llevo un apellido, pero los dos apellidos se llevan con bastante orgullo, porque se portaron bastante bien con el psicoanálisis. Mi padre conoce a mi madre, Clara Freud, cuando ya era profesor de psicología para una escuela de magisterio. Mi madre estaba estudiando para ser maestra y se enamoró del profesor de psicología. Esta es la parte de historia del amor. Lo que pasa es que el profesor de psicología no sabía que la señorita de la que se estaba enamorando, era pariente directa de Sigmund Freud. Y el parentesco venía porque Sigmund y el padre de mi madre, es decir, mi abuelo materno, eran primos. Eran primos, entonces, en su infancia, o sea, que sería algo así como una especie de tío abuelo, un primo segundo de mi abuelo. Quiero decir, no era. Solo mi abuelo comentaba que había pasado que cuando mi abuelo era muy chiquito, toda la familia, porque recuerdan que la familia del padre de Sigmund Freud, creo que lo que tenían en común era un bisabuelo, vivían todos juntos, porque eran varios hermanos y vivían como en una casa rural de estas en Pribor, ahí en lo que ahora es Chequia. Y mi abuelo lo único que recordaba de Sigmund es, él era muy chiquito y que había aparecido un chico que había venido de Viena a ver esa parte de la familia, y una tarde jugaron al fútbol. No es que tuviera mucha más relación durante su infancia, ya que Jugaron al fútbol con Freud. sí, pero no era mucho más, digamos, todo esto ocurría antes de la guerra del 14, porque fue antes de la guerra del 14 que Samuel, mi abuelo, se fue muy jovencito para la Argentina, simplemente porque pasaban hambre.
Mientras la familia Freud, evidentemente, la familia de Sigmund, que no el resto, estaban muy instalados ya en Viena. O sea que mantuvo una relación lejana hasta que únicamente se comunicó con Freud. En aquella época en Argentina, yo ahora no voy a decir datos exactos porque no los sé, si no los he retenido, pero en aquella época mi abuelo eran 14 hermanos, pero tenía muy estrecha relación con 5 hermanas de Sigmund. Y mi abuelo veía que la cosa se estaba poniendo negra con la subida del nazismo en Europa y simplemente en aquella época, mira, si eras extranjero tenías que depositar una X cantidad de dinero no sé, para recibir a tus familiares en Argentina. Mi abuelo se había puesto un negocio y no sé qué, y tenía un poquito de dinero, pero le pidió a Sigmund, que ya que era en ese momento ya un psicoanalista reconocido en todo el mundo, que por favor aportara un poco más de dinero porque había que salvar a la familia. Incluso le pidió que viniera él para Buenos Aires en caso de salvarse, y la única respuesta que obtuvo en su momento Samuel Freud fue que seguramente a la Argentina llegaba hoy le diríamos fake news, ¿no? Llegaba muy desarticuladas las noticias y le dijo en una carta, que es lo único que guardamos en una carta en yiddish, que es como se escribían, que no se ponga paranoico, que no era para tanto, que los nazis no iban a hacer nada. Eso Freud. Eso Freud a sus primos Sigmund. Sí. Mientras Samuel había conseguido traer a 3 de sus hermanos, pero no a los 14. Y entonces Samuel odió horriblemente a su primo Sigmund, dijo, qué tipo más loco, no sé, algo así como que cómo no está viendo la realidad, y además me acusa a mí de paranoico, era como insólito. Y no, esta es la anécdota familiar, porque en realidad creo que cuando mi madre, simplemente, cuando mi madre le dijo a su padre, que ya odiaba a Sigmund por lo que había hecho, que se había enamorado de un psicoanalista, justo le dijo, no podés buscarte otra profesión, como era que es lo peor para mi abuelo, porque Sigmund le había fallado, realmente muy bien no se había portado. Incluso con esto de haber dicho que no se pusiera paranoico, 5 hermanas de Freud y estos otros 11 hermanos de mi abuelo han muerto en los campos de concentración nazis. Así que en este caso tenía más razón las noticias que llegaban a la Argentina que lo que Sigmund pensaba que se había deteriorado. A todos aquellos que han estudiado un poquito de historia de la vida de Sigmund, costó sacarlo de Viena. Fue Marie Bonaparte finalmente que le puso un tren y se llevó a toda la familia. Para malestar de la familia Freud, se llevó más parte de la familia de Marta, incluso la hermana de Marta, que la familia Freud en sí mismo, que ninguna de las hermanas de Sigmund fueron en ese famoso tren. Pero bueno, no puedo ¿Y contar más vos? anécdotas familiares, ya que yo recupero muchísimos años más tarde, siendo hijo de Mauricio Nobel y Clara Freud, cuando viene la dictadura militar de Videla, yo soy un joven molesto para la dictadura y para salvarme de situaciones desagradables, me traslado a Europa, donde paso a formarme como psicoanalista en la clínica Tavistock, y en donde pude entrar, he de reconocer unos cuantos años más tarde, que pude entrar gracias a que tenía lo que aquí en España se llama enchufe, que no me acuerdo cómo se dice en Argentina, cuando te meten... Las referencias, bueno, el antecedente. tenía mejores posibilidades que otros candidatos a entrar a la Tavistock, porque yo estaba viviendo en casa de mi tía prima, no sé cómo nos llamaban, Ana Freud, que era la casa de la familia todavía. Ana no había muerto cuando yo estudié en la clínica Tavistock. Que Así estaba ahí que cerca, está a unas cuadras de la casa estaba de... al lado. A mí me Vos viviste en venía, la casa de Freud, de Londres.
Lo que era mi habitación ahora es donde se venden los souvenirs, pero fue una par de años. Tuve la suerte de que, gracias a conocer a Ana, ya muy entrada a su edad, ella también me permitió, y el haber estudiado en esa época me permitió el acceso a grandes figuras del psicoanálisis de los años 80, y yo pude, gracias a eso, supervisar y estar muchos años trabajando con gente como Joyce McDougall, que era amiga de Ana. A pesar de que después nadie lo cuenta esto, pero yo, la verdad que cenaba bastante, y yo, una vez formado, le podía pedir supervisiones a Joyce McDougall, lo pude conocer a muchos otros psicoanalistas de ese círculo. Ya mucho más joven, en el año 70, mi padre en un viaje, mi padre supervisaba con Rosenfeld, esta gente se manejaba así, y mi padre llevó a toda la familia a Londres y conocimos a Winnicott antes de morir. O sea que sí que teníamos cierta entrada, gracias a los apellidos, a un determinado grupito de psicoanalistas que comprendo que fueron muy importantes para mi formación y que me da mucho orgullo el haberlos podido conocer, al menos Yo personalmente. agregaría, yo agregaría también tu capacidad, que ahora vas a situar con lo que nos vas a contar. Así que cuando quieras, arrancar. Sé que Venga, trabajás con venga. niños y que lo maravilloso que es trabajar con niños. Yo soy muy respetuoso de los psicoanalistas que trabajan con niños. Me parece una clínica maravillosa. Eh, y situamos esto de cuánto tiempo ya tenés de trabajo con niños. Yo ya llevo 35 años trabajando con niños. Tuve la suerte de coincidir entonces en Barcelona cuando vine de Londres con María Luisa Siquier, que ya había sido amiga de mi padre, era la que daba técnicas proyectivas en Argentina, y que había creado una escuela de clínica psicoanalítica con niños en Río de Janeiro cuando se escapó de la Argentina, y decidió crear una escuela gracias a que nos volvimos a encontrar en Barcelona, eh, y creamos la escuela de psicoanálisis, de clínica psicoanalítica con niños, con María Luisa Siquier y Carlos Linder, aquí hace ya 35 años. De hecho, tengo 2 libros míos sobre técnica psicoanalítica con niños, están escritos con María Luisa Siquier, y se llaman Clínica Psicoanalítica con Niños, así de sencillo. O sea que hace Bueno, mucho... esto es un bonus tracks, ¿no? Es maravilloso. Ante tu conferencia estamos hablando de la historia del psicoanálisis, estamos hablando de tu historia y estamos hablando de la historia muy clara del recorrido del psicoanálisis en la Argentina y de la importancia que ha sido y cómo después también se expandió nuevamente por el mundo. Bueno, dale, tenés la palabra y vamos a tu Yo creo, conferencia. solo saliendo de esto, pero tiene que ver con esta... realmente algún psicoanalista de aquí, español, le dice que el psicoanálisis español le debe a la Junta Militar Argentina el hecho de que grandes psicoanalistas vinieron a afincarse aquí y enriquecieron el psicoanálisis en España. Respecto a lo que íbamos a hablar hoy, yo creo que lo que me pidieron que hablara es, algunos se han estado en la mesa redonda de ayer, sería casi una continuación, los efectos de la pandemia en niños y adolescentes. ¿Qué, qué está pasando actualmente con estos niños y con estos adolescentes? Y yo ayer decía fundamentalmente que no tenemos que perder de vista que estamos viviendo un tiempo de verdadera tristeza, que no hay que confundirla con la depresión. La depresión del etiquetaje del DSM o el CIE. La tristeza Completamente. es debido a que estamos viviendo, y nuestros niños y nuestros adolescentes lo están viviendo conjuntamente con nosotros, aparte una situación ya de hastío, porque llevamos mucho tiempo en una situación que no nos esperábamos y que nos enfrenta a una serie de duelos que tampoco podemos o no estamos enfocando bien el cómo elaborarlos. No sé si pasa en Argentina, pero yo creo que hay un punto que deberíamos
tomar, que es el hecho de que hay una cantidad enorme de personas que apela a la nostalgia, diciendo que en algún momento llegará la vacuna o llegará no sé qué, y todo volverá a ser como antes. Que esto es como decir que cada vez que yo vuelvo a Buenos Aires sí que vuelvo a probar algunas comidas, pero sinceramente no es el mismo Buenos Aires que dejé hace 40 años. ¿Qué pasó? Es decir, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en no caer en la nostalgia de que algún día vamos a poder volver al pasado, porque el pasado ya pasó. Es decir, ya no vamos a ser los mismos. Hemos sido todos, yo diría que además universalmente, esto tiene, la pandemia es el, el significante primordial de lo que es exactamente algo universal. No tiene fronteras. Ricos, pobres, argentinos, españoles, noruegos, rusos, chinos, es decir, y al no tener fronteras es un fenómeno que estamos viviendo todos y que en todo el mundo, porque me he conectado con esto de, gracias a mi cargo dentro del Consejo Mundial de Psicoterapia, hemos podido hablar con varias personas, y sinceramente en todo el mundo hay como cierta idea nostálgica, que yo creo que los psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas debemos tener mucha atención con eso, de que se va a volver a un tiempo como el anterior, cuando esto no va a ser así. No vamos a volver nunca a, a esta situación, a la situación anterior. O sea que vivir de la nostalgia es bastante complicado. ¿Qué produce, entre otras cosas, la tristeza, el clima de tristeza, y que esto sí lo vamos a ver luego en niños y adolescentes? Un sentimiento de impotencia brutal que hace que sintamos que no podemos hacer cosas. Yo creo que, después si quieren lo ampliamos en el debate, yo creo que tenemos que diferenciar entre impotencia e imposibilidad. La impotencia es un sentimiento y por lo tanto lo reproducimos generalmente, la mayoría de los humanos lo reproducimos en sueños. ¿Quién no soñó alguna vez con que hay una pared que no puedo atravesar? Hay un lugar al que no puedo entrar. Hay una sensación de impotencia. Es una sensación, es un sentimiento. En cambio, en una época de pandemia, lo que tenemos que trabajar con niños, con adolescentes y con nosotros mismos es que nosotros no estamos impotentes, estamos frente a la imposibilidad. La imposibilidad es un concepto de la lógica. ¿Es posible o imposible? No existe la impotencia, es simplemente imposibilidad. Estamos imposibilitados para hacer ciertas cosas debido a que este virus funciona de una determinada manera. No caer en tal caso, y este es el mensaje que quiero dar y ver cómo cada uno lo va trabajando con los niños, con los adolescentes, no caer en la trampa de pensar que estamos impotentes cuando en realidad seguimos una cuestión lógica que es que estamos imposibilitados. Y esto, además, lleva a este sentimiento de imposibilidad y de tristeza generalizada, y aquí sí incluyo mucho a niños y adolescentes, en la falta de posibilidad de hacer proyectos para el futuro. Yo, así como cada año puedo decir, en Navidad me voy a juntar con mi familia y nos encontraremos todos en tal ciudad. Yo no lo puedo decir ahora. Falta muy poquito para Navidad y ninguno de mis pacientes, ni yo mismo, podemos decir qué vamos a hacer en Navidad. Ni siquiera sabemos si nos vamos a poder encontrar, si va a ser posible, insisto, posible o imposible. Pero la falta de proyectos tiene que ver con toda una serie de patologías que se están dando y que tiene que ver con que al no tener proyectos aumentamos el miedo. Es decir, el miedo engorda con la falta de proyectos. Por eso además yo siempre aconsejo, no renunciemos en esta época a los pequeños placeres de la vida cotidiana, porque renunciar también engordaría el miedo y la culpa. Si hay algo que no se entiende, me podéis interrumpir. Esto es muy importante de poder entender. Es decir,
a lo mejor lo que sí podemos hacer es lograr pensar con nuestros pacientes, y yo diría con nuestros colegas también, en proyectos posibles de ser llevados a cabo. Fíjense qué bonito, y me lo decía un colega, ¿no? Por eso estoy tan contento con este congreso. Aquí hay una serie de colegas que se jugaron a decir, este congreso no va a ser imposible, lo vamos a hacer posible, vamos a transformar un proyecto de congreso en una realidad. Pues porque a lo largo de esta pandemia, de la cual ya llevamos 6 meses, a mí me han anulado muchísimos congresos. Además, tengo cierta... extraño un poquito esto de viajar. Parece raro que extrañemos los aviones, pero yo daba clases en México, daba clases en Brasil, daba clases en Viena, daba clases en Buenos Aires y ahora doy clases online. Pues, pero qué bien que al existir la posibilidad de Zoom, Skype, pues hicimos algo. Hemos pasado de la impotencia a la posibilidad. Es decir, esto es algo importante. ¿Mm? Es cierto que además a veces ya llevamos bastante, yo por lo menos he de confesar, estoy muy contento de que se pueda hacer este congreso, pero también estoy harto del Zoom. Estoy extraño, todos tenemos que hacer duelos muy chiquitos pero muy importantes. Extraño el poder abrazar a Gustavo. Lo tengo que ver a través de la pantalla. Yo Seguiremos también siendo... te extraño, ¿eh? Y extraño abrazarte. La presencia no se puede reemplazar, eso está muy Tal claro. cual. Pero yo creo que tenemos que aceptar de que la situación de tristeza actual que todos vivimos también tiene que ver con que estamos haciendo esos duelos por cosas que posiblemente no podamos hacer. Y muy posiblemente que tengamos la imposibilidad de hacerlo en el futuro. Y aceptar eso en el futuro, y no sabemos, no podemos proyectar en el futuro. Bueno, el año que viene nos vemos, Gustavo. Bueno, ojalá, pero es muy posible que por ahora tenemos que dejarlo en suspenso y no podemos programar, no podemos proyectar hacia el futuro. Nos vamos a ver el año que viene, No seguramente. sabemos si por Zoom o personalmente, pero vuelvo al concepto este, y hay otro concepto que no quiero dejar de subrayar, que es el concepto de qué nos pasó, y sobre todo qué les pasa a los niños y a los adolescentes, pero qué nos pasó a todos, incluyo a los adultos, en este confinamiento que duró tanto. Es decir, hemos aprendido a saber lo que es la fraternidad, porque yo no estoy... os voy a contar un artículo que creo que muchos de vosotros conocéis al amigo Massimo Recalcati, un psicoanalista de Milán, y él escribe un artículo que me envía que se llama Nessuno se salva solo, da solo. Es decir, ninguno se salva solo. Nadie se puede salvar solo. Lo que viene a decir en este artículo es muy lindo porque aparte esto engancha con la historia familiar y los Freud. Jean-Paul Sartre, nos recuerda a Recalcati, dijo, los nazis nos enseñaron lo que era la libertad, porque solo cuando te sacan de un lugar, sabes lo que es. Pues yo diría que el COVID también nos enseña lo que es la fraternidad. Yo no me quedo en casa aislado y renunciando a muchas cosas por mi propio concepto de una libertad imaginaria que dependa de mi propio yo. Hablo de una libertad colectiva en donde yo soy también parte. Al confinarme yo, al guardarme yo, estoy haciendo algo que forma parte de la sociedad. Y esto es muy importante porque es algo que hablábamos con Recalcati. Esto nos profundiza, todo lo que nos ha pasado en la pandemia, profundiza mucho más el concepto de fraternidad que hace que, por lo menos, la libertad y la igualdad no sean palabras sueltas que caen, es libertad, igualdad y fraternidad. Las tres tienen que ir juntas. Y sin esta fraternidad que me hace sentir participar de que cuando yo estoy confinado estoy colaborando con la salud en la comunidad en la que vivo, esto es un sentimiento de fraternidad del cual yo creo que se puede hablar mucho. ¿Y por qué lo digo? Porque
es algo que yo creo que yo en las supervisiones, en el trabajo que tengo con niños y adolescentes, yo creo que hay que explicarle a los chicos, hay que explicarle a nuestros niños y a nuestros adolescentes que cuando ellos se quedan en casa, aburridos, atrapados, presos con los padres, están haciendo un acto de fraternidad con toda la comunidad. Sí, una de las cosas que yo me he encontrado a lo largo de mi práctica profesional es que muy pocos padres han hablado directamente con sus hijos acerca de qué miedo que da tener este virus, pero fíjate que tú quedándote en casa estás cuidando de tus abuelos y del vecino de al lado también. Y cuando le digo que no puede apretar el botoncito del ascensor, aunque vayamos a cruzar al supermercado, también está haciendo un acto de fraternidad. Es decir, insisto, y sobre todo con los niños, la posibilidad de hablar de lo que está ocurriendo, porque por lo menos aquí en España nos enfrentamos muchas veces contra el muro del silencio, y tengo que recordar aquella famosa anécdota de Freud cuando cuenta cómo un niño le dice a la tía cuando no puede dormir que le hable, y la tía le pregunta, ¿por qué quieres que te hable? Y el niño le responde, porque hay más luz cuando alguien habla. Yo creo que este concepto tan psicoanalítico tenemos que seguir teniéndolo muy presente con los niños. Hay que hablarle a los niños. Hace relativamente poco, hace unos meses, tenía por Skype a un niño de 7 años que me mostraba, ese era su proyecto, una espada preciosa que había hecho con cartón y papel de aluminio, y me decía que era su espada láser que mataba al virus. Por lo menos gracias a su espada láser, que estaba todo el tiempo mostrándomela y jugando con la espada frente a la cámara, pero él estaba salvando al mundo gracias a su espada. Pero con un poquito de criterio de realidad, yo también le podía decir, y gracias a que te quedás en casa, y así no te contagias, ni podés contagiar a otros. Creo que hay que incluir esta situación cuando trabajamos, y con adolescentes lo mismo. Los adolescentes me dicen, estoy harto, estoy reputeado, estoy solo en mi habitación, me he vuelto campeón de Fortnite. Vale, pero también estás colaborando a que otros no se contagien. Totalmente, porque los adolescentes hacen surcos entre la cama y el escritorio. Pues sí, pero están colaborando. Si no, ojo, obviamente el abanico es muy amplio. También tengo adolescentes que me ponen en verdaderos aprietos éticos clínicos. Yo tengo adolescentes que me dicen, anoche me escapé de mi casa y me fui a la playa porque había una fiesta, lo que aquí en España se llama un botellón, que es que compran varias botellas de cerveza de litro y se las van pasando de uno a otro y bueno, pues yo también tengo que poder hablar con ese adolescente de anoche te escapaste hacia la pulsión de muerte, hacia la muerte, hacia... Los chicos aquí fuman porros como si fuera lo más natural del mundo. Pero él me introduce una variable y dice, no, yo te voy haciendo caso porque dejé de fumar. Entonces le digo, pero ¿por qué? Casi yo sorprendí, dice, pero para que veas cómo te escucho. No porque yo no estoy de acuerdo contigo y que la marihuana hace mal. La marihuana es muy buena, pero eso de pasarte el porro de boca en boca puede ser que te contagie. Así que yo no fumo más. Entonces, bueno, está también entonces esa componente de fraternidad del chico, de al menos no me voy a contagiar ni voy a contagiar a otros. Renuncio al porro, renuncio a mi placer inmediato al principio del placer, poniéndole un poquito de principio de realidad y de castración. Bueno, tengo que renunciar al placer del porro porque ya me dijo mi psicólogo, a lo mejor también contagia esto de tomar todos, fumar de la misma boquilla. Pues introducir estas pequeñas cosas nos hacen, nos permiten entrar en un mundo en donde, insisto, lo importante es poder recuperar la función que cada uno tiene al guardarse en casa. No se guarda porque sí, hay una sensación de
actuación colectiva que incrementa muchísimo el sentimiento de fraternidad. No a la nostalgia, sí a la posibilidad de construir proyectos, no al llenar a los chicos de deberes que no tienen ningún sentido, que se la pasen haciendo deberes desde un ordenador, sino tal vez encontrar nuevas formas más creativas de que ellos también se sientan partícipes de esta acción colectiva que es cuidar y cuidarnos. ¿Que hay miedo? Sí, el otro día, ya aquí empezamos el desconfinamiento. Esto quiere decir, ya hay gente en la calle. No, evidentemente, seguro que le llegan las noticias, hay gente en la calle y los contagios no paran, o sea que no es exactamente un buen elemento. Pero aquello que se sospechaba, que los niños empezando la escuela se iban a contagiar todos, no se están contagiando. Los niños obedecen impresionantemente bien, no es que haya chicos que se... No, incluso los más antes diagnosticados de TDAH, pues se quedan quietitos, se lavan las manos con hidroalcohol permanentemente, hacen caso a la maestra, forman filas. Es cierto que estamos pidiéndoles un sobreesfuerzo, que yo creo que hay que reconocérselos, porque están haciendo el sobreesfuerzo de no poder abrazarse cuando meten un gol en el patio. Cuando juegan al menos a la pelota entre ellos saben que no se pueden tocar. Y ya han entendido que no se pueden abrazar. Y también te lo dicen mediante en la terapia, te dicen, yo no toco a nadie porque cuando vaya a visitar a los abuelitos no los quiero contagiar. Hay algo de tener un sentimiento de que forma parte, tanto desde la parte negativa, se puede contagiar como que es transmisor, al menos transmisor. No hay que asustarlos. Hace poco recibí a un chico, ya lo recibí presencialmente, y me dice, ¿tú no tienes miedo de salir a la calle? Y yo le digo, ¿miedo a qué? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué? Me dice, hay un monstruo terrible que mata personas y que además es invisible. Solo lo pueden ver por el microscopio, pero es peor que un dinosaurio y te puede matar. Entonces, dice, yo no sé cómo haces tú para salir. Entonces, él me dice, mi madre quiere que yo me crea que poniéndome la mascarilla, el barbijo que lo llamamos aquí mascarilla, voy a luchar contra ese monstruo. Pero ese monstruo está en todas partes. Bueno, pero a ese chico lo que ocurrió y lo que pudimos trabajar después con los padres es que le explicaron muy mal por qué era ese virus. Y le explicaron muy mal su participación social. Bien, yo creo que hay muchísimo más para hablar, pero creo que si no dejo un poco de tiempo para preguntas que me queráis hacer, yo ya empiezo por la sesión libre a contar cosas y no paro, pero darles la palabra, escucharlos a vosotros sería interesante. Si alguien quiere hacer una participación, una pregunta, un comentario, pueden levantar la mano que tienen abajo a la derecha, es azul, es un icono, y yo les puedo habilitar el micrófono. Joseph, mientras tanto, yo te pregunto, vivimos una época de alta exigencia psíquica, Sí. y eso es transestructural y transgeneración. La angustia emerge no solo por la pandemia, sino por la exigencia que implica la pandemia. Estamos Sí, exigidos, todos, ¿eh? Vos, yo. pero justamente una posible salida de esa exigencia, salida psíquica, es decir, bueno, acepto la exigencia porque paso a formar parte de una exigencia colectiva. No soy el único que se exige. Esto no es una exigencia al estilo del obsesivo grave. Esto es una Exacto. exigencia colectiva. O sea, situarlo colectivamente nos permite diluirla de alguna manera. Les voy a leer un párrafo de un texto que me envía Recalcati. La tremenda lección del virus
nos introduce a la fuerza por la estrecha puerta de la fraternidad, sin la cual libertad e igualdad serían palabras mutiladas. En este aislamiento extraño y surrealista, establecemos una conexión inédita con la vida del prójimo desconocido y con la más amplia de la polis. De este modo, devenimos verdaderamente sociales y por lo tanto somos verdaderamente libres. Esto es lo que me interesa transmitir, no solo a los colegas, sino a mis pacientes, como que este esfuerzo colectivo, esta hiperexigencia es colectiva, es social, es de todos, incluso es universal. Posiblemente, lamentablemente, a las personas que toman decisiones políticas quieren mostrarse divididos, pero la lección del virus y de cómo llevamos todos esa exigencia nos muestra más unidos que nunca. De esta se sale colectivamente. Y si no salimos colectivamente, si esta vez no salimos colectivamente, no salimos más. Entonces, vuelvo a hablar de aquella cosa que yo decía sobre, no es una cuestión de impotencia, es una cuestión de imposibilidad. Bien, tenemos tres que levantaron la mano, los escuchamos, ¿te parece, Joseph? Adelante, adelante. Liliana, tenés la palabra. ¿Qué tal? Liliana Moneta. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? ¿Te acordás de mí? El año pasado nos vimos allá. Liliana Moneta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, de los grupos. Lili, ¿cómo te va? Bien. Integrante de la comisión directiva de la SM, por favor. Sí, y nos conocemos también de los grupos de Winnicott España y Winnicott Argentina. Es verdad, es verdad. Yo quería hacer hincapié en lo que vos dijiste, en dos cosas que vos dijiste. Uno es el dilema ético que nos plantea como analistas de niños y adolescentes, fundamentalmente de los adolescentes. Yo me muevo más en el área de adolescencia, si bien hago niños y adolescentes. Esto de saber, así como vos decís, bueno, a la noche se escapan, yo también me fui enterando de muchas cosas en donde rompen el aislamiento social preventivo y obligatorio y van a encontrarse con los amigos, se van a también, pasa lo mismo, acá también la marihuana corre como si nada entre los adolescentes, y lo que yo vi es precisamente, o lo que yo estuve trabajando es precisamente lo que vos connotaste, esto de ir por la periferia en un constructo colectivo, vos lo llamás fraterno, solidario, y empezar a ver que concientizaran, porque claro, están en una etapa muy particular en donde no tienen conciencia del riesgo y todo es omnipotencia, ¿no? Entonces trabajar estas cuestiones de la omnipotencia del adolescente y que no solamente a él no le va a pasar nada, porque yo he escuchado determinadas cuestiones como decía, bueno, a mí no me importa, a mí no me va a pasar nada, y los viejos ya vivieron. Entonces, y yo me quedaba, viste, que hacía llorada, claro. Y trabajar esta cuestión, como no están atravesados por el principio de realidad, ni tampoco por la cuestión de la noción de la muerte, trabajar todo este tipo de situaciones como para llegar a esa instancia de, bueno, de la fraternidad como la llamás vos. Una es esa. Y otra, en la que yo me empiezo a encontrar, ustedes estuvieron ayer hablando con José Luis Pedreira Manza en estos días, que también estuvo presentando, yo sé que ustedes tuvieron 60 días de aislamiento. Acá No, vamos por el día... Muchos más, muchos más. 3 meses, creo que... 3 meses. 3 meses, ¿no? 100 días en total. Bueno, acá vamos por el día 220, creo, si no me equivoco. Sí, ustedes nos ganan, en eso nos ganan en confinamiento. Y seguimos en aislamiento. Supuestamente yo sigo en aislamiento acá en provincia, en capital no. La cuestión es la siguiente. Yo empecé a ver lo que vos has traído a colación, pero llegando a una instancia más grave. Quizá algunos de los que yo veo es porque tenían situaciones de padecimientos previos y otros no. Esta cuestión de que si uno está trabajando con un adolescente y trabaja fundamentalmente esto de la adhesión a un proyecto a futuro, a medida que se iba prolongando el ASPO
y con él el principio de incertidumbre, empezaba a ver que se iba diluyendo esta cuestión, desvaneciendo esta cuestión de proyección al futuro que los ancla. Y empezó a aparecer la ideación suicida. La ideación suicida, las autoinjurias, los episodios disociativos como una cuestión de evadirse de la realidad. Y acá, bueno, por eso digo que empecé a ver determinadas cuestiones que quizá en su momento lo trajeron, muy al principio, pero volvió a aparecer. Y lo que veo que desde las políticas públicas no hay nada implementado en relación con esto, porque ayer justamente lo preguntaba en una mesa y no hay nada en relación a esto de tomar en cuenta a los adolescentes fundamentalmente como para ridiculizar todo este tipo de situaciones y darle un cauce y controlar esto que se viene. Porque creo que no empieza acá y va a tener su cola a futuro, por mucho tiempo. Sí, sí. Yo no sé si es lo que estás viendo vos también allá en relación con los adolescentes fundamentalmente. Gracias, Lili. No tengo mucho que agregar, así escuchamos, la verdad que sí, se está viendo eso. Yo creo de todas maneras que, insisto en que a lo mejor por la cantidad de casos que he visto, yo sigo siendo optimista con el hecho de que ya tomaba mi padre con Averasturi en el libro de la adolescencia normal, el hecho de que la militancia, que entonces el libro fue publicado en el 73, era un acto social en donde el chico podía de alguna manera canalizar toda esa rabia que hoy por hoy lo que está pasando es que como pulsión de muerte vuelve sobre su propio cuerpo porque no tiene dónde expresar. Entonces, a lo mejor justamente con todo esto que trabajamos del sentimiento de fraternidad y la lucha comunitaria, hay una especie de deseo por parte de nosotros los adultos, que de jóvenes fuimos militantes, de que los nuevos adolescentes vuelvan a militar, no vuelvan a encerrarse, a encapsularse en estructuras tan tremendamente narcisistas, sino que se relacionen y se integren más en la lucha comunitaria o en el trabajo comunitario de todo tipo. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es un ideal posible. Bien. Perfecto. Bueno, tenemos a Sonia, después Caro y después Rocío Pérez. Sonia. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, yo estaba pensando en esto de qué pasa con la angustia. Me parece que en estos tiempos el problema es el trabajo también de la angustia, que estamos en una sociedad donde se le tiene miedo a la angustia, se tapa permanentemente la angustia, tanto en niños, adolescentes como adultos. Esto de la diferencia entre tristeza y depresión, que ahora cualquiera que está triste enseguida se lo ve como que está deprimido, y me parece que nos faltan, utilizando los términos de Freud, las barreras antiestímulos que nos protejan. Me parece que hay mucha angustia, no angustia señal, sino angustia automática, y que depende de la fortaleza de cada uno la posibilidad de transitar esta pandemia. Bueno, mi papá enviudó, mi mamá murió el año pasado, mi papá se jubiló a los 84 años de médico, ahora tiene 85, y ya antes de que empezara la pandemia, empezó a escribir un librito, un anecdotario médico, y cuando empezó la pandemia empezó a escribir más todavía, y bueno, en 2 meses escribió un librito que le permitió a él canalizar todo lo que a él está pasando. Sonia, se te corta, ¿te parece Parece que se te corta? Pasemos que a... los... Perdón, Sonia, querida. ¿Escuchás, Pasemos Sonia? a Sí, sí, Caro sí. y... ¿Ok? Porque se te corta y no se te permitió pero la gran mayoría se te escuchó de tu pregunta. Dale, Caro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Está bien. Bueno, ayer yo también estuve en la charla de ayer donde estuvo Joseph y bueno, mi pregunta está en relación
con que se ha cambiado como todos los hábitos en el confinamiento y en general en los adolescentes. El sueño, ¿no? El sueño ha sido como una variable que se ha venido como modificando en los adolescentes, ¿no? Se acuestan muy tarde, incluso cuando uno los escucha, me acosté a las 5, a las 7 de la mañana y duermen todo el día. Yo sé, mi pregunta es, ¿qué podemos ayudarles para que vuelvan como a volver a sus hábitos anteriores, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlos? Porque ellos ven como esto como una forma como bueno, ¿no? Como no pasa nada, ¿no? Como muy tranquilo, ¿no? Como diciendo, bueno, pero por la noche yo puedo hacer mis cosas. No todos es que se pongan a estudiar, sino que se entretienen en sus redes sociales. Y obviamente en el día los padres dicen, no, pero está durmiendo, yo prefiero que duermas y estoy más tranquila. Entonces, ¿qué podemos hacer desde lo familiar, no? O sea, ¿cómo podemos como para mejorar esas pautas? Bueno, yo creo de todas maneras que mientras estén confinados, que duerman lo que sea, no quieres, más que nada, es que el adolescente, ayer lo hablábamos, también se encierra en su cuarto, no puede más con los padres, no los aguanta más. Sí, no tenemos, es como, seamos sinceros, nosotros escuchamos a los padres diciendo, no aguanto más a mi hijo, pero nosotros como terapeutas de adolescentes, ¿cuántas veces escuchamos no aguanto más a mi vieja? Y tiene razón. ¿Sí? ¿Qué hace una señora? ¿Qué molestia tiene esa mujer en que el chico se levanta a las 12 porque se quedó a las 4 de la mañana viendo pelis, hablándose con amigos? Muchos adolescentes que yo trato, pues sí, se han hecho amigos de japoneses con los que juegan. No digo que sea una situación ideal, que estén todo el día jugando al League of Legends con un japonés, pero si no tiene otra cosa que hacer y inventó un mundo propio en donde los adultos no entramos, dejémoslo tranquilo. Una vez me pasó una anécdota, yo también pongo realidad desde el principio de realidad. Puse a uno de ellos a las 12, en una sesión para mantener, él era un chico muy hiperactivo y además estaba encerrado en casa, no sabía qué hacer, a veces daba vueltas en su habitación corriendo. Y un día, tenemos sesión un día a las 12 y yo enciendo el Skype, él enciende el Skype y él está en calzoncillo. Le digo, ¿qué haces en calzoncillo? Te tenés que vestir para la sesión. Me dice, es que me acabo de levantar. Digo, bueno, apago y vestite, cuando te vistas vuelvo a encender, o llamame cuando estés vestido. A sesión tenés que venir. Me dice, pero qué hincha pelotas, no sé, yo vivo en mi casa. Y digo, sí, por eso, porque ahora estás en sesión conmigo. Podemos hacer eso, poner un poquito, pero nada más, porque si quiere dormir hasta las 12, y es su manera de aguantar a los padres, dejémoslo. Es una situación muy compleja. Ya está llevando mucho, es mucho esfuerzo, como decíamos antes, está sobreexigido, se tiene que quedar en casa cuando él lo que tiene que estar, él es un deportista y tendría que estar corriendo por la playa. Y para colmo se queda en casa y jugando al League of Legends. Y el chico muy irónicamente me dice, aquí los únicos que corren son mis personajes de la computadora, porque yo me tengo que aguantar en casa. ¿Sí? No les molestemos con temas tan tan maternos de alguna manera, pero tan de rutinas de cuidado, en donde también tenemos que hacer un doble esfuerzo de permitirles crecer dentro del nido, es decir, que es bastante complejo. Respecto a lo que la colega que pues, lamentablemente se le había ido la voz, Sonia, entiendo todo lo que dice sobre la angustia. Hay una angustia permanente, pero es que todos vivimos angustiados. ¿Sí? Creo que hay algo muy importante que ayer lo hemos dicho y que no quiero que se me escape a pesar del tiempo. Es la primera vez que la pandemia hace que cierta asimetría, que incluso Freud decía que era fundamental para que un tratamiento funcione, se ha roto. Ellos saben que nosotros tenemos tanta angustia como ellos, tenemos miedo de contagiarnos, tenemos los mismos miedos. Es más, ellos se ocupan de nosotros, ayer lo decíamos. Muchos pacientes, antes de empezar la sesión, te dicen, ¿y tú cómo estás? ¿Verdad que estás bien? Te oí toser, cuídate. Es decir, ellos también nos cuidan. Se ha roto la asimetría terapeuta-paciente. Estamos todos viviendo
un fenómeno común. Esto me interesa porque eso también hace que entonces el trabajo terapéutico, como decía Winnicott, queda muy claro que es un trabajo de a dos. Vos y yo vamos a trabajar juntos por el bienestar de todos, que incluye tu propio bienestar. Hay algo más de incluir al adolescente. Había más Vale, preguntas. tenemos ¿Y Rocío. Rocío? Dale, Hola, nos buenas corre el tardes. tiempo, así que por favor, Rocío, acotate. Gracias. Sí. Buenas tardes, bueno, primero agradecerles. Y lo que yo quería preguntar era, ¿cómo se trabaja cuando ese adolescente o niño está en una situación de un sufrimiento en torno a la familia, a la convivencia, cuando la situación en la familia es compleja y esos lugares a los que antes acudía a un modo de escape o de salida de esa situación familiar ahora ya no están y se tiene que quedar encerrado, pero ¿cómo se trabaja desde esa vulnerabilidad, no? Igual que antes, es decir, seguimos trabajando con la vulnerabilidad del paciente, esté dentro o fuera. Cuando está dentro, él lo sufre más. La ventana que le permite la sesión por Skype o por lo que fuere, yo creo que ya conozco todas, o incluso el permitir tener una videollamada por WhatsApp, a veces es muy importante para ese joven, porque cuenta con que hay alguien que lo está escuchando, nosotros respetamos su lugar. ¿No es favorecer el encuentro en primera instancia, Joseph? Claro, bueno, habría que favorecerlo, pero está la cuestión de lo imposible. Es decir, que el primer encuentro que yo voy a priorizar es que él sepa, que el adolescente sepa que yo sí le otorgo un lugar de persona, y que yo le otorgo un lugar de persona, es decir, yo lo respeto igual que él me respeta a mí. Esa paridad que ahora tenemos, ese respeto que yo le tengo, muchas veces, muchos chicos, sobre todo los más graves, no lo encuentran en casa. Es como si los padres dijeran, son unos enfermos mis hijos, y no son unos enfermos sus hijos, son adolescentes. Es importante eso. Bien, había una pregunta Viviana. más, estamos a 6 minutos, así que ¿quién más era el que quería preguntar? ¿Viviana? Hola, buenas tardes. Estamos aquí Viviana y Jorge Andrés Colmenares. Es un apunte específicamente sobre la conversación que tuvieron ahora Joseph y Liliana, y es que dentro del Congreso tengo una ponencia que se llama Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la Conducta Suicida. Yo creo que Liliana podría encontrar algunas herramientas allí para lo que estaba preguntando. Concretamente, lo que creo es que a pesar de que todos estamos confinados en cuarentena y que en Colombia también llevamos una cuarentena larguísima, pues esa forma de vivir el confinamiento varía muchísimo. Hay necesidad de reconocer esas particularidades. Algunas de ellas tienen que ver con la clase social, es decir, hay gente que no cuenta con un espacio privado para el confinamiento y a pesar de las exigencias políticas del momento, la gente sigue conviviendo en espacios donde tiene mucho encuentro colectivo. Piensen ustedes en los inclinatos o lugares de ese estilo. Entonces, es bueno matizar eso, ¿no? Y a partir de ese matiz, descubrir que hay herramientas que pueden implementarse en diferentes escenarios de confinamiento. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene la fortuna de estar en áreas rurales, como es mi caso, pues a veces se puede asomar a la calle en un municipio donde no llega nada ni nadie, o puede hacer cosas como huertas al aire libre, donde sigue estando aislada y no tiene posibilidad de contagio, pero que son actividades que claramente pueden canalizar la energía a la que se referían ustedes y pueden además dar un sentido de proyecto de esto de la posibilidad distinta a la impotencia a lo que se refería Joseph hace un momento. Ese era mi comentario. Muchas gracias y creo que Viviana quiere decirles algo también. Muchas gracias desde Colombia. Bueno, no, en mi caso tenía la Muy pregunta. rápido ¿Qué diferencia porque... hay entre aislamiento por temor y aislamiento por decisión propia? Gracias. Gracias. Gracias Bueno, a ustedes, Joseph. Lo del aislamiento, mucha diferencia. Bueno, es que todo lo que está pasando no es decisión propia, o sea que pero igualmente el temor está, ¿no? Habría que ver bien las diferencias. Quería agregar algo que dijo el colega de Colombia, que respecto a, que hablará o ha hablado sobre el suicidio, que no debemos olvidar
toda la vertiente que despierta la pulsión de muerte en estos chicos, cuando la muerte está tan presente. Hay algo que no comenté, pero por lo menos aquí en España es brutal, porque en realidad ningún canal de televisión deja de hablar de la cantidad de muertos que hay por día. Como que, casi como que yo lo que les digo a los pacientes y a los padres es, no vean más, vean televisiones privadas en donde vean peliculitas, se puede ver series, pero la muerte está tan presente que hay chicos que te dicen, ¿has visto el telediario de hoy? Han muerto 200 personas en... O sea, hay una cierta, voy a tomar a Hannah Arendt, banalización de la muerte. Y no se Sí, puede, morbosamente. ni demasiado morbosamente. Y hay entonces cierta manipulación política de la muerte. No me extraña entonces que el chico que por primera vez se enfrenta a la posibilidad de su propia muerte como real, no quiera probarlo. Sinceramente, no les estamos dejando un espacio demasiado vital. Insisto en que todo esto tiene que ver con algo que yo ya traía ayer y que seguiré trabajando, que es que aquellos famosos duelos que tiene que hacer todo adolescente son duelos en el vacío en estos momentos, porque nadie puede duelar sobre una figura de un padre idealizado cuando el padre no hizo de padre. Pero esto, insisto, que es casi para otra conferencia. Nos están quedando 2 minutos y seguramente se va a cortar. Bien, Joseph, aprovechemos este minuto. ¿Querés cerrar? No, cuidémonos, porque solo cuidándonos nos cuidamos entre todos. Es algo comunitario y no quiero decir más que gracias. Estos son espacios también de fraternidad. Y también de encuentro. Quiero agradecerte, siempre es un gusto escucharte. Antes que nos corten, un aplauso simbólico para Joseph. Bien, Joseph, querido, cuidémonos todos y es posible construir un tiempo mejor y un mundo mejor. Y cuidemos a nuestros adolescentes, porque ellos sí son el proyecto de futuro. Creamos más en ellos. No los tengamos como los peligrosos de la sociedad, porque son el futuro de la sociedad. Con eso terminamos. Maravilloso, Joseph.